dado derechos a las personas y lo único que la gente quiere hoy día son derechos, pero nadie habla de deberes. Entonces me gustaría que tú pudieras hablar de eso, porque yo creo que si no se quiere derechos también tiene que tener derechos. O sea, depende de lo que entendamos por derechos, porque te fijas, nosotros podemos tener una constitución como la de la Unión Soviética que garantizaba todo tipo de derechos a todos y a nadie se le cumplía. Porque todas estas cosas de los derechos que garantiza el Estado, los famosos derechos sociales, tienen que pagarse. Alguien tiene que financiarlos, y eso es lo que tenemos que entender de una buena vez en este país. Cuando uno dice, tengo derecho a la universidad gratis, lo que está diciendo es, tengo derecho a que otra persona me pague a mí la universidad. Eso es lo que está diciendo, nada más. Tengo derecho a que otro me trabaje gratis y me pague la universidad. Punto. Esa es la realidad económica. Filosóficamente podemos tratar de justificar esto, pero es que económicamente es así. Y si tú no tienes suficiente gente a la cual sacarle esos recursos para financiar las demandas, o no tienes la suficiente riqueza, ¿cómo la financias? No tienes cómo financiarlo. Entonces tú puedes tener todos estos derechos que quieren meter ahora en la Constitución en Chile, y puedes tener derecho. Oye, en la Constitución de Ecuador dice que los ecuatorianos tienen la obligación de ser hacendosos, de ser esforzados. Tú puedes poner en la Constitución que los chilenos tenemos la obligación de ser súper honestos y nunca engañar a nadie. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Si la realidad es mucho más compleja que eso, tú tienes que tener instituciones que te permitan, en un mundo de recursos escasos y necesidades ilimitadas, tener la mayor cantidad de recursos disponibles para todo el mundo. Y esta es la gran paradoja, eso pasa porque el Estado intervenga lo menos posible, no porque intervenga lo más posible, más allá de cierto esquema de redistribución que puede hacer. Entonces, a mí me da la impresión, y con esto voy terminando, de que nosotros, si es que seguimos así, ojalá no, pero si seguimos así vamos a terminar como en Argentina, donde todo el mundo tiene derecho a todo, hasta las cirugías plásticas reciben subsidio. Creo que es el único gasto sensato que hace el gobierno allá por lo demás. Pero todo el mundo tiene derecho. Y tú vas a la Universidad de Buenos Aires, y es un desastre esa universidad desde el punto de vista de cómo se despilfarran los recursos. El graduado de la Universidad Pública Argentina, Estatal Argentina, se los digo a todos ustedes aquí para que tengan claro cómo funciona. Nosotros no nos vamos a acercar a los suecos o a los alemanes, no. Si hacemos algo así, va a ser más parecido a Argentina, créanme. Es más caro que el de la universidad particular pagada más cara de Argentina, en promedio. ¿Es eso sensato? ¿Ese despilfarro de recursos de gente que lo necesita? Y donde estudia además la mayoría de los que van de los segmentos de mayores ingresos. ¿Tiene sentido una cosa así? Pero es derecho. Y obviamente una vez que tú ya diste esos derechos, tratar de quitarlos después, yo creo que no es que crea, es prácticamente imposible. Entonces así se te abre una caja de Pandora y que no termina nunca, porque derecho a esto, ¿y por qué no derecho a lo otro? ¿Por qué no derecho a la salud, obviamente, pero también a la vivienda gratis y de calidad? Vamos a pirámide las necesidades de Maslow. En un país en que la gente se está muriendo de hambre, pongamos Haití o Venezuela, la cultura no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Porque la gente tiene que comer, está desesperada. Y el Chile, si uno examina lo que era el Chile, la década 50, 40, 30, hasta los bien entrados los 70, era un Chile con unos índices de desnutrición, unos índices de mortalidad infantil, unos índices o bajas expectativas de vida, etcétera, que es muy difícil decirle a una persona, te fijas tú, o tener una cultura que sea muy rica, ojalá fuera así, cuando tú tienes necesidades súper básicas que todavía no están satisfechas, es muy complicado eso. Por eso, claro, y desde el punto de vista de la élite, yo creo que efectivamente existió, como se instaura una lógica mucho más pragmática, utilitarista, existió al principio, en los 90 y en adelante, un poco un deterioro en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no lo discuto, lo reafirmo mucho. Y creo que ese es uno de los grandes dramas de la élite chilena, si digamos las cosas como son. Y cabros y pendejos que andan preocupados de la moto de agua y el carrete el fin de semana, eso es lo único que les importa. Y uno va y se sube una micro en cualquier país de Centro Europa y escucha que cabras de 16 años del colegio están discutiendo sobre la última novela de Kafka. Entonces, evidentemente, yo ahí sí creo que hay un mea culpa que parte, porque tampoco es toda la élite, es una parte importante de la élite, no es toda la élite. Tiene que hacer, en el sentido de que no le ha transmitido estos valores, no se ha preocupado por cultivarse, no le ha asignado valores. Sí, de los amigos que... ¿Cuántos de aquí han ido a la ópera, por ejemplo, que levanten la mano? ¿Son hartos? Estoy impresionado. Eso quiere decir que estamos progresando. En cuanto a... tenía un segundo punto tú que me habías hecho. Sí, los noruegos no migran a Chile por una razón muy sencilla. Ellos son más ricos que nosotros. Listo.
Y claro, y tienen mucho petróleo y financian, ahora están en problemas en todo caso, no sé si han leído la prensa, los noruegos están en problemas de financiar su gasto porque es demasiado alto el gasto social, pero, y el precio del petróleo ha caído en relación a lo que era antes, pero es un país rico en el fondo. Obviamente que los países ricos pueden darse el lujo de financiar más cosas, pero es obvio que si tú vas a repartir algo tienes que tenerlo antes. O sea, los noruegos reparten y tienen derechos sociales y cosas así porque han creado la riqueza para poder financiarlo, ¿verdad? Sea del petróleo, sea porque son muy innovadores, muy tecnológicos. Debo recordarle en todo caso... No tiene ninguna relación. No, y te puedo citar al tiro un paper que acaba de publicar hace un tiempo atrás el Institute of Economic Affairs en Inglaterra sobre este tema, en el caso sueco, que es muy parecido. Suecia y Dinamarca se aplica la misma historia. Suecia era el cuarto país más rico del mundo en términos de ingreso per cápita antes de crear el estado de bienestar y era uno de los países más igualitarios del mundo. Crea el estado de bienestar a partir de los 50 en adelante, cayó al país número 14 el ingreso per cápita, aumenta la desigualdad y termina quebrando en la década del 90 y haciendo reformas para liberalizar aún más, sigue siendo un estado de bienestar, todo lo que ustedes quieran, pero liberalizan bastante en relación a lo que era. Entonces, ojo con ese tema porque no es que tú como Estado, al gastar plata, permites que la gente cree riqueza. Tú para gastar riqueza, lo que necesitas es poder extraerla antes, ¿cierto? Si el Estado creara riqueza, nos debiera pagar impuestos a nosotros y no nosotros impuestos al Estado. ¿Te fijas? Entonces, ahora, yo entiendo tu punto y sé que hay literatura económica que argumenta que si tú gastas, por ejemplo, muy bien en temas de educación y cosas así, y se hace bien, y eso tiene un impacto positivo, no lo estoy discutiendo, lo mismo puede pasar en infraestructura, pero... No, lo que pasa es que cuando tú creas riqueza automáticamente la distribuyes. Si yo abro un negocio y contrato gente, digamos, le estoy dando pega, le estoy dando una fuente de ingresos, y si estoy produciendo bienes y servicios que la gente demanda, estoy satisfaciendo las necesidades de ellos, estoy entrando en relaciones de intercambio, y de esa manera todos estamos mejorando nuestra calidad de vida, o debiera ser al revés, debiera ser yo no creo ni una riqueza, pongo un leviatán gigantesco que no tiene de dónde financiarse y así saco a todo el mundo adelante. No funciona así. Tú tienes que tener el sector privado muy pujante, muy potente, yo creo que en eso hay consenso hoy día entre los economistas de los distintos lados, para poder permitir que la sociedad avance y nunca matar la gallina a los huevos de oro.